Últimos años, capítulo 9. Antes de terminar la guerra del Paraguay, en la que el presidente Mitre actuaba como general en jefe de los ejércitos aliados, se presentó para el país el problema de la sucesión presidencial. El mandatario argentino, surgido del primer partido liberal, ahora nacionalista, por oposición al autonomista del SINA, viose casi imposibilitado para sostener a don Rufino de Elizalde, su candidato, frente a las candidaturas de Adolfo Alsina, gobernador de Buenos Aires, y Urquiza, que representaba al viejo Partido Federal, de donde resultó que el autor de la unión definitiva de la República fue el único presidente argentino hasta más de 50 años después que no se dio su propio sucesor. La suerte favoreció por simples convenios entre gobernadores a don Faustino Sarmiento, entonces ministro argentino en Estados Unidos. La Constitución de 1853 con la reforma de 1860 daba sus frutos, porque al trueque de proclamar buen número de libertades, no se había cuidado de asegurar en alguna forma la básica y principal libertad política, aquella libertad que daba sentido al artículo 1 de la misma Constitución, el que declara la forma de gobierno representativa. Y no hubo gobierno representativo porque tanto el Congreso Nacional como las legislaturas provinciales se encargaron de dictar leyes electorales deficientes o dolosas y ordenadas a impedir al pueblo toda participación en la elección de quienes se decían sus representantes. El poder iría pasando así de una mano a otra, de una determinada familia a otra, mediante parodias de elecciones, lo que importaba el solo riesgo de provocar alguna rebelión popular consecuencia de aquel desaprensivo sistema. Pero como el progreso había hecho su aparición de la mano del capital y este traía en su cartera los empréstitos, ambos iban a proporcionar a los nuevos gobernantes nacionales y provinciales la panacea contra toda rebeldía, cuyo castigo, por otra parte, estaba bien previsto en la Constitución. El capital fue haciendo paulatinamente cada vez más fuertes a los gobiernos, y los gobernantes a la vez los favorecieron como agente civilizador, lo que se resolvió por virtud de aquel maridaje, en una anulación completa del sistema representativo, y así aquel pueblo que desde la independencia había estado presente, para bien o para mal, en la paz y en la guerra, casi siempre lanza en mano, fue quedando inerme y puesto de lado en toda actividad política y social, dentro del nuevo orden de cosas que se definía con la Constitución. A la democracia caótica se sustituía un liberalismo claudicante, desenfrenadamente capitalista y antidemocrático. A la formación cívica dentro de la ley, dentro de la libertad política y de la ley, nunca más oportuna y necesaria que entonces, prefirióse la exclusión sistemática del ciudadano, la desestimación de todo concurso popular en el gobierno y el llamado inmediato, apremiante y sin condiciones al capital que no venía de tierra adentro, como único y exclusivo factor de progreso político. El país pagaría largamente las consecuencias. La nueva fórmula gubernativa Sarmiento-Alsina significó la derrota del nacionalismo mitrista, que representaba una fundada esperanza de afianzamiento de la moral política y de respeto a las normas constitucionales, vale decir, de una leal solución democrática dentro de los preceptos liberales proclamados y no cumplidos. Mitre pasó a la oposición y los federales de Urquiza, con él a la cabeza, se plegaron al candidato victorioso. Bajo la presidencia de Sarmiento terminó la guerra del Paraguay. Antes de 2 años de presidencia, Sarmiento, cediendo a invitaciones reiteradas de Urquiza, otra vez gobernador de Entre Ríos, decidió hacerle una visita oficial en su estancia de San José. Hubo desfiles, bailes, banquetes, discursos, brindis y noches de verbena. El visitante tuvo frases muy halagadoras y laudatorias para Urquiza. Cantó loas a su anfitrión: ahora sí me creo presidente de la República, exclamó en un rapto de entusiasmo. Pero, a lo que parece, los entrerrianos en su gran mayoría quedaron descontentos. Se veían ahora a pie,
excluidos irreversiblemente de la vida pública y atados al pomposo carro nacional de la nueva política. El viejo caudillo se había puesto definitivamente de frac. Poco después de ausentarse, el presidente estalló la revolución en distintos lugares de la provincia, y aunque no está probado que entrara en el plano revolucionario la muerte de Urquiza, asaltada su estancia, fue víctima de un asesinato feroz en medio de su familia. Sarmiento, hilando muy delgado, había sostenido 10 años antes, 1860, cuando el asesinato del gobernador Virasoro en San Juan, idéntico al de Urquiza, consumado en su casa y entre los suyos por elementos del Partido Liberal, que elegido por la legislatura nuevo gobernador, el Poder Federal nada tenía que hacer en la provincia, entidad autónoma que para eso tenía sus leyes y su poder judicial. Lo mismo dijo el general López Jordán, jefe de la Revolución de Entre Ríos, una vez elegido gobernador por la legislatura, pero ahora Sarmiento, presidente de la República, había cambiado de opinión. A María Mann, educadora norteamericana, escribió: Urquiza era, de 30 años atrás, el tirano de aquella provincia. Tenía millones, familia y 70 años. Lo encontré gobernador y yo no podía hospitalizarlo. Él, por su parte, quería hacer olvidar sus malos antecedentes, sus criaturas y generales querían sucederle. Y como a Tiberio, ahogado entre la sábana, lo acometieron en su casa y lo asesinaron, haciéndose nombrar gobernador el asesino mismo. Yo desconocí este gobierno y la guerra sigue para deponerlo. Es un país pastor, militarizado por Urquiza y acostumbrado a la guerra. Ni una palabra de clemencia para la ilustre víctima bárbaramente sacrificada. El presidente puso a precio la cabeza del jefe revolucionario, 10.000 pesos. Lanzó todas las fuerzas nacionales sobre Entre Ríos. Gastó en la guerra gran parte del producido de un empréstito de 30 millones, contratado en el extranjero, y ejecutó cuanto había aconsejado en vano a Mitre después de Pavón. Así, la provincia de Entre Ríos sangró durante varios años a despecho y a pesar de las diversas soluciones pacíficas ofrecidas al presidente por personas honradas y responsables. Cuando don Juan Manuel supo en su tanto el asesinato de Urquiza, escribió en carta íntima y confidencial: ninguna persona que haya seguido estudiando en la práctica la historia de las repúblicas de Plata ha debido extrañar el desgraciado fin de su excelencia el señor capitán general don Justo José de Urquiza. Por el contrario, lo admirable e inaudito es su permanencia en el poder, por grados siempre bajando en virtud de sus hechos, contrarios a su crédito, a sus amigos políticos y favorables a sus enemigos. En mi larga carta después de esa batalla, la de Pavón, le dije que, habiendo él mismo cometido el gravísimo error, después del triunfo, de pasar todo su poder a sus enemigos con funesto perjuicio a los que seguían de buena fe su política, su vida y su fortuna no están seguras si permanecía en la provincia entrerriana, que yo, en su caso, reduciría a dinero mis propiedades y lo pondría en el Banco de Inglaterra para vivir de su renta en el posible sosiego con mi familia. En febrero de 1873 visitaron a don Juan Manuel el doctor Vicente Quesada, político y distinguido publicista, y su hijo Ernesto, que andando el tiempo habría de ser eminente polígrafo argentino e historiador de Rosas. En las páginas que siguen encontrará el lector menudamente referidos los antecedentes y las circunstancias de la entrevista. El doctor Ernesto Quesada publicó su reseña en la zona ecuánime de la vejez, como él dice, y pasados 50 años de la visita que hiciera al desterrado Soptanto, pero me creo obligado a decir que esa misma circunstancia dio motivo a ciertas confesiones de Rosa, sobre todo en su aspecto formal, fueran objeto de reparos como inspiradas en parte por la simpatía que de antiguo mostraba el autor hacia la figura de don Juan Manuel. El autor del apunto juvenil tenía 14 años. Descargo, 1873. He recordado en la advertencia
de esta edición, que había presenciado una entrevista con Rosas a principios de 1873 y de la cual conservaba el apunte juvenil. Por haber desembarcado en Southampton, le fue sugerida a mi padre la idea de hacer una visita a Rosas, quien vivía solitario en su chácara a un par de millas de la ciudad. Se le insinuó que aquel veía con agrado cuando un compatriota le visitaba. Y Mr. Ropes, que era quien había hecho la indicación, nos acompañó hasta la chacra, pues mi padre resolvió llevarme consigo. Debo hacer presente que a los 20 años del final del gobierno de Rosas, la figura de este no podía tener sino un simple interés histórico para mi padre, quien jamás fue partidario suyo. Si bien no emigró, pues en 1852 tenía apenas 21 años, mucho después, en una discusión política en el Congreso Nacional, mi padre, a la sazón diputado por Buenos Aires, tuvo oportunidad, en la sesión de junio 10 de 1878, es de decir: estamos hoy con la cabeza blanca los que, siendo niños en la época de Rosas, nos reuníamos bajo la hospitalidad de una casa inglesa, en los días del aniversario de la patria, para mantener viva la fe en la esperanza de la caída del tirano. Quizás por ello no gustaba mucho de recordar aquella visita, pues alguna vez me dijo que se arrepentía de haber cedido a una especie de curiosidad enfermiza, que se le antojaba casi una falta de respeto para el hombre caído. Convenía en lo que lo visitasen los que habían sido sus amigos o aún sus mismos adversarios, siempre que respetaran su desgracia, pero sostenía que los indiferentes no tenían derecho a ir a molestarlo como se va a un jardín zoológico a ver las fieras enjauladas. Sea de ello lo que fuere, el hecho mismo de la visita no podía borrarse, pero mi padre ni hijo quisieron después acordarse de él, para demostrar la consecuencia de mi padre en sus opiniones adversas a Rosas y su época. Basta recordar el terrible decreto del 27 de abril de 1877 como ministro de Gobierno de Buenos Aires, prohibiendo toda demostración en favor de la memoria de aquel. Años después, todavía, en las memorias de un viejo con el seudónimo de Víctor Gálvez, describía con lujo de detalles la vida durante la época de Rosas, especializándose en una cena en la ciudad en la cual el bisabuelo de quien esto escribe, don Joaquín de la Iglesia, fue perseguido por la mazorca, y en sus memorias históricas, obra inédita aún, se ocupa largamente de aquella época, siempre con análogo espíritu. Ahora bien, entre mi padre y yo el vínculo ha sido no solo de sangre, sino de la más absoluta comunidad espiritual. En su testamento dice aquel: deposito en mi hijo mi más plena confianza, habiéndonos siempre entendido en vida, teniendo comunidad de gustos, ideas y aspiraciones, por lo cual le bendigo especialmente, manifestando mi última voluntad, pues ha sido la gran satisfacción de toda mi vida este ardiente cariño que he tenido y tengo por él, y que él ha tenido y tiene por mí, por manera que, por tradiciones de familia y por comunión espiritual con aquel, el autor estaba inclinado a juzgar la época de Rosas con un criterio diametralmente opuesto al del presente libro. Sí, a pesar de todos los pesares, su leal convicción histórica lo ha hecho sostener el criterio expuesto. No necesita entonces insistir en que debe ser muy honda dicha convicción para haberse podido sobreponer al atavismo de familia y a la influencia paterna casi todopoderosa. Rosas residía todo el año en su chacra, que tenía una treintena de cuadras y en la que cuidaba animales, viviendo de producto de la modesta explotación granjera. Su casa se componía de unos ranchos criollos grandes con su alero típico, y el aspecto de todo era el de una pequeña estancia argentina. La única criada inglesa que le atendía nos introdujo a una pieza donde tenía estantes atiborrados de papeles y una mesa grande. Allí acostumbraba trabajar después de recorrer la chacra a caballo.
Era entonces aquel octogenario un hombre todavía hermoso y de aspecto imponente, cultísimo en sus maneras. El ambiente modesto de la chacra en nada amenguaba su aire de gran señor, heredado de sus mayores. La conversación fue animada e interesantísima, y como era de esperar, concluyó para referirse a su largo gobierno. No transcribiré todo el apunte que, a indicaciones de mi padre, redacté al regresar al Hotel Southampton, pero sí reproduciré una de las manifestaciones más singulares que hizo Rosa y que entonces, y en razón de mi edad, no pude valorar como correspondía, pero que a medida que aumentaban mis años y ahora que me encuentro en la zona ecuánime de la vejez y con la larga y doble experiencia de la vida y del estudio, comienzo a comprender el profundo significado de aquella especie de confesión formulada en una época tan avanzada de la vida del famoso dictador. He aquí el apunte que prefiero no modificar. Señor, le dijo de repente mi padre, celebro muy especialmente esta visita y no desearía retirarme sin pedirle que satisfaga una natural curiosidad respecto de algo que nunca pude explicarme con acierto. Mi pregunta es esta: desde que usted en su largo gobierno dominó el país por completo, ¿por qué no lo constituyó usted cuando eso le hubiera sido tan fácil? Y sea dentro o fuera del territorio, habría podido entonces contemplar satisfecho su obra con el aplauso de amigos y adversarios. Ah, replicó Rosa, poniéndose súbitamente grave y dejando de sonreír. Lo he explicado ya en mi carta a Quiroga. Esa fue mi ambición, pero gasté mi vida y mi energía sin poderla realizar. Subí al gobierno encontrándome el país anarquizado, dividido en cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, desmembrado ya en parte y en otra en vías de desmembrarse, sin política estable en lo internacional, sin organización interna nacional, sin tesoro, ni finanzas organizadas, sin hábitos de gobierno, convertido en un verdadero caos, con la subversión más completa en ideas y propósitos, odiándose furiosamente los partidos políticos, un infierno en miniatura. Me di cuenta de que si ello no se lograba modificar de raíz, nuestro gran país se diluiría definitivamente en una serie de republiquetas sin importancia y malográbamos así para siempre el porvenir, pues demasiado se había ya fraccionado el virreinato colonial. La provincia de Buenos Aires, con todo un sedimento serio de personal de gobierno y de hábitos ordenados, me propuse reorganizar la administración, consolidar la situación económica y poco a poco ver que las demás provincias hicieran lo mismo. Si el Partido Unitario me hubiera dejado respirar, no dudo que en poco tiempo hubieras llevado al país hasta su completa normalización. Pero no fue ello posible porque la conspiración era permanente y en los países limítrofes los emigrados organizaban constantemente invasiones. Fue así como todo mi gobierno se pasó en defenderme de esas conspiraciones, de esas invasiones y de las intervenciones navales extranjeras. Eso insumió los recursos y me impidió reducir los caudillos del interior a un papel más normal y tranquilo. Además, los hábitos de anarquía desarrollados en 20 años de verdadero desquicio gubernamental no podían modificarse en un día. Era preciso primero gobernar con mano fuerte para garantizar la seguridad de la vida y del trabajo, en la ciudad y en la campaña, estableciendo un régimen de orden y tranquilidad que hubiera podido permitir la práctica real de la vida republicana. Todas las constituciones que se habían dictado habían obedecido al Partido Unitario, empeñado, como decía el fanático Agüero, en hacer la felicidad del país a palos. Jamás se pudieron poner en práctica. Vivíamos sin organización constitucional y el gobierno se ejercía por resoluciones y decretos o leyes dictadas por las legislaturas, mas todo era, en el fondo, una apariencia, pero no una realidad, quizá una verdadera mentira, pues las elecciones eran nominales, los diputados electos eran designados de antemano, los gobernadores eran los que lograban mostrarse más diestros
que los otros inspiraban mayor confianza a sus partidarios. Era en el fondo una arbitrariedad completa. Pronto comprendí, sin embargo, que había emprendido una tarea superior a las fuerzas de un solo hombre. Tomé la resolución de dedicar mi vida entera a tal propósito y me convertí en el primer servidor del país, dedicado día y noche a atender el despacho de gobierno, teniendo que estudiar todo personalmente y que resolver todo tan solo yo, renunciando a las satisfacciones más elementales de la vida, como si fuera un verdadero galeote. He vivido así cerca de 30 años, cargando solo con la responsabilidad de los actos de gobierno y sin descuidar el menor detalle. Vivos están todavía los empleados de la Secretaría, que se repartían por turnos las 24 horas del día, listo al menor llamado mío. Y yo, sin respetar hora ni día, apenas daba a la comida y al sueño el tiempo indispensable, consagrando toda mi existencia al ejercicio del gobierno. Lo que me han motejado de tirano y han supuesto que gozaba únicamente de la sensualidad del poder son unos malvados, pues he vivido a la vista de todos, como en casa de vidrio, y renuncié a todo lo que no fuera el trabajo constante del despacho sempiterno, la honradez más escrupulosa en el manejo de los dineros públicos, la dedicación absoluta al servicio del Estado, la energía sin límites para resolver en el acto y asumir la plena responsabilidad de las resoluciones hizo que el pueblo tuviera confianza en mí, por lo cual pude gobernar tan largo tiempo. Con mi fortuna particular y la de mi esposa, habría podido vivir privadamente con todos los halagos que el dinero puede proporcionar y sin la menor preocupación. Preferí renunciar a ello y deliberadamente convertirme en el esclavo de mi deber, consagrando al servicio absoluto y desinteresado del país. Si he cometido errores, no hay hombre que no los cometa, solo yo soy responsable. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil, porque no basta dictar un cuadernito, como decía Quiroga, para que se aplique y resuelva todas las dificultades. Es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser el producto de un iluso, sino el reflejo exacto de la situación de un país. Siempre repugné a la farsa de las leyes pomposas en el papel y que no podían llevarse a la práctica. La base de un régimen constitucional es el ejercicio del sufragio, y esto requiere no solo un pueblo consciente y que sepa leer y escribir, sino que tenga la seguridad de que el voto es un derecho y a la vez un deber, de todo que cada elector conozca a quién debe elegir. En los mismos Estados Unidos dejó todo ello mucho que desear hasta que yo abandoné el gobierno, como me lo comunicaba mi ministro, el general Alvear. De lo contrario, las elecciones de las legislaturas y de los gobiernos son farsas inicuas y de las que se sirven las camarillas de entretelones con escarnio de los demás y de sí mismo, fomentando la corrupción y la villanía, quebrando el carácter y manoseando todo. No se puede poner la carreta delante de los jueces. Es preciso antes amansar a estos, habituarlos a la coyunda y a la picana para que puedan arrastrar la carreta. Después era preciso, pues, antes de dictar una constitución, arraigar en el pueblo hábitos de gobierno y de vida democrática, lo cual era tarea larga y penosa. Cuando me retiré con motivo de caseros, porque había con anterioridad preparado todo para ausentarme, encajonando papeles y poniéndome de acuerdo con el ministro inglés, el país se encontraba quizás ya parcialmente preparado para un ensayo constitucional. Y usted sabe que a pesar de ello todavía se pasó una buena decena de años en la lucha de aspiración entre porteños y provincianos con la segregación de Buenos Aires respecto a la Confederación. Entonces, interrumpió mi padre, ¿usted estaba fatigado del ejercicio de tan largo gobierno? Ciertamente.
No hay hombre que resista a tareas semejantes durante mucho tiempo. Es un honor ser el primer servidor del país, pero es un sacrificio formidable, que no cosecha sino ingratitudes en los contemporáneos y en los que inmediatamente le suceden, pero tengo la conciencia tranquila de que la posteridad hará justicia a mi esfuerzo, porque sin ese continuado sacrificio mío aún duraría el estado de anarquía, como todavía sé que puede hoy observar en otras secciones de América. Por lo demás, siempre he creído que las formas de gobierno son un asunto relativo, pues monarquía o república pueden ser igualmente excelentes o perniciosas, según el estado del país respectivo. Ese es exclusivamente el nudo de la cuestión, preparar a un pueblo para que pueda tener determinada forma de gobierno. Para ello, lo que se requiere son hombres que sean verdaderamente servidores de la nación, estadistas de verdad y no meros oficinistas ramplones, pues bajo cualquier constitución, si hay tales hombres, el problema estará suelto, mientras que si no los hay, cualquier constitución es inútil o peligrosa. Nunca pude comprender ese fetichismo por el texto escrito de una constitución, que no se requiere buscar en la vida práctica, sino en el gabinete de los doctrinarios. Si tal constitución no responde a la vida real de un pueblo, ¿será siempre inútil lo que se sancione cualquier asamblea o decrete cualquier gobierno? El grito de constitución, prescindiendo del estado del país, es una palabra hueca, y a trueque de escandalizarlo a usted, le diría que para mí el ideal de gobierno sería el autócrata paternal, inteligente, desinteresado e infatigable, enérgico y resuelto a hacer la felicidad de su pueblo, sin favoritos ni favoritas. Por eso jamás tuve ni otros ni otras. Busqué realizar yo solo el ideal del gobierno paternal en la época de transición que me tocó gobernar, pero quien tal responsabilidad asume no tiene siquiera el derecho de fatigarse, sobre todo si la salud física, como es en mi caso, le permite realizar el esfuerzo hercúleo. Por eso, cuando los acontecimientos le quitan esa responsabilidad, el que era Galeote como gobernante respira y vive a sus anchas por vez primera. Es lo que me ha pasado a mí y me considero ahora feliz en esta chacra, viviendo en la modestia que usted ve, ganando a duras penas el sustento con mi propio sudor, ya que mis adversarios me han confiscado mi fortuna, hecha antes de entrar en política, y la heredera de mi mujer, pretendiendo así reducirme a la miseria y queriendo quizás que repitiera el ejemplo del Belisario romano, que pedía el óbolo a los caminantes. Son mentecatos los que suponen que el ejercicio del poder, considerado así como yo lo practiqué, importa vulgares goces y sensualismo, cuando en realidad no se compone sino de sacrificios y amargura. He despreciado siempre a los tiranuelos inferiores y a los caudillos de barrio, escondidos en la sombra. He admirado siempre a los dictadores autócratas que han sido los primeros servidores de sus pueblos. Ese es mi gran título. He querido siempre servir al país, y si he acertado o errado, la posteridad lo dirá, pero ese fue mi propósito, y mía en absoluta la responsabilidad por los medios empleados para realizarlo. Otorgar una constitución era asunto secundario, lo principal era preparar el país para ello, y esto es lo que creo haber hecho. Ernesto Quesada.